Hay quien piensa que, con los años, todo se vuelve más fácil, que la experiencia nos da una especie de escudo frente a los problemas. Pero lo cierto es que, después de los 40, nos damos cuenta de algo: las personas difíciles no desaparecen. Siguen ahí, y a veces, incluso parecen perfeccionar su habilidad para tocar nuestros puntos sensibles. Es precisamente ahora cuando más apreciamos nuestra tranquilidad. Ya no queremos malgastar energía en discusiones inútiles, ni en conflictos que solo desgastan. Lo que realmente buscamos es estabilidad, equilibrio y el control sobre nuestras propias emociones. En este video vamos a descubrir cómo lograrlo. Y presten atención, porque al final compartiré un detalle poco conocido, una clave sencilla pero muy poderosa que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos estos momentos de tensión. Quédate hasta el final, porque puede marcar un antes y un después. Cuando tenemos 20 o 30 años, todavía sobra energía para discutir, para entrar en debates interminables, para tratar de demostrar que tenemos razón. Esas batallas emocionales, aunque agotan, parecen parte natural de la vida. Pero al llegar a los 40, la perspectiva cambia. No es que hayamos perdido la capacidad de defendernos, sino que ahora somos mucho más conscientes del costo que implica cada enfrentamiento. Hemos pasado por muchas experiencias, atravesado situaciones difíciles, tomado decisiones complicadas. Todo eso va desgastando poco a poco nuestra paciencia. Y a ese desgaste natural se suman las responsabilidades que crecen con el tiempo, los hijos que demandan atención, los padres que requieren cuidados, el trabajo, los compromisos cotidianos. Cada uno de estos factores ocupa espacio mental y emocional. Y hay algo que pocos mencionan, pero todos sentimos en carne propia: el cuerpo ya no recupera el equilibrio emocional tan rápido como antes. Lo que antes se superaba en unas pocas horas, ahora puede tardar días en volver a su lugar. Cada descarga emocional deja un peso que se acumula. Por eso, proteger nuestro espacio emocional ya no es solo un deseo, es una necesidad real. Es nuestra forma de cuidarnos, de reservar la energía para las cosas que de verdad importan. Y aquí es donde empieza lo más interesante: existen herramientas muy concretas que nos permiten manejar estas situaciones sin perder la calma. Y al final de este video compartiré la más poderosa de todas. Quédate, porque esa clave puede cambiar la forma en que enfrentas estos momentos. Aquí es donde mucha gente tropieza, incluso después de los 40. Porque seguimos creyendo, aunque sea de manera inconsciente, que si decimos las palabras correctas, si explicamos bien, si insistimos lo suficiente, lograremos que la otra persona cambie su actitud, nos entienda o, al menos, nos respete. Y lo cierto es que eso casi nunca sucede. La vida nos enseña, una y otra vez, que no tenemos control sobre los demás. No podemos controlar lo que piensan, ni cómo interpretan nuestras palabras, ni la forma en que eligen comportarse. Esa es su responsabilidad, no la nuestra. Lo único que siempre está bajo nuestro control es nuestra respuesta. Cómo elegimos actuar cuando alguien nos provoca. Cómo gestionamos nuestras emociones en el instante en que sentimos esa primera punzada de rabia, frustración o tristeza. Imaginemos algunas situaciones muy reales, de esas que cualquiera que ha pasado de los 40 ha vivido más de una vez. El compañero de trabajo que lleva años lanzando comentarios sarcásticos, disfrazados de bromas, pero que sabemos que tienen veneno detrás. Cada reunión se convierte en una pequeña batalla interna: responderle o dejarlo pasar. O el familiar complicado, ese que aparece en las cenas, siempre con el mismo tono crítico, opinando sobre nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros hijos, como si tuviera el derecho de juzgar todo lo que hacemos. Por dentro sentimos la presión de responder, de defendernos, de poner límites. Pero, ¿vale la pena el desgaste? Y luego están los desconocidos. El conductor que nos grita en medio del tráfico, el cliente grosero, el empleado que nos atiende con desprecio. Personas que probablemente nunca volveremos a ver, pero que, si no sabemos manejar la situación, pueden arruinarnos el día entero. En todos esos momentos, la clave no está en lo que hacen ellos, sino en lo que hacemos nosotros. Esa pequeña pausa, ese instante entre lo que ocurre afuera y lo que empieza a moverse dentro de nosotros, es donde está nuestro verdadero poder. Y aquí es donde entra lo más interesante. Existen técnicas muy concretas para fortalecer ese espacio interior y evitar que otros tomen el control de nuestro estado emocional. Vamos a verlas en detalle, porque son las que realmente hacen la diferencia después de los 40. Y recuerden,
Al final de este episodio compartiré una estrategia muy especial, una herramienta poco conocida pero tremendamente efectiva, que puede transformar por completo la manera en que enfrentamos a las personas difíciles. No se lo pierdan. Pausa antes de responder. Probablemente esta es una de las herramientas más subestimadas, pero también una de las más efectivas. Y es que después de los 40, cuando uno ya ha vivido muchas batallas emocionales, entiende algo esencial: no siempre gana el que responde más rápido, sino el que responde mejor. Cada vez que alguien nos provoca una crítica, una ofensa, un comentario malintencionado, el primer impulso es reaccionar de inmediato. Esa respuesta automática surge desde el sistema emocional, desde el orgullo, desde las heridas antiguas que todos cargamos. Pero actuar bajo ese impulso rara vez nos lleva a un buen resultado. Por eso, lo primero que debemos entrenar es la pausa. Suena sencillo, pero requiere práctica y mucha conciencia. Cuando sintamos que la emoción sube, cuando notemos el calor en el pecho o el nudo en el estómago, ese es el momento de aplicar la técnica. Respirar profundo. Inhalar lentamente. Contar hasta 3, despacio, sin apuro. Y solo entonces, decidir qué decir, o incluso si es necesario decir algo. Esa pequeña pausa de 3 segundos puede ser la diferencia entre un conflicto que nos robe días de tranquilidad y una simple anécdota sin importancia. Porque en esos segundos ocurre algo muy poderoso: recuperamos el control de nosotros mismos. Además, al pausar, le damos espacio al otro para ver que no entramos en su juego. A veces, el silencio incómodo desactiva al agresor, porque no obtiene la reacción que esperaba. Con el tiempo, esta pausa se convierte en un reflejo natural, como un músculo emocional que vamos fortaleciendo. Y cuanto más lo practicamos, más difícil es que alguien logre desestabilizarnos. Ahora vamos a pasar a la segunda técnica, que complementa esta pausa y nos permite ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. Segunda técnica: reevaluar la importancia. Cuando estamos en medio de un conflicto o frente a una persona difícil, todo parece enorme. Las emociones suben rápidamente, sentimos el impulso de responder, de defendernos, de tener la última palabra. Pero aquí es donde entra en juego una pregunta simple, que puede cambiar por completo nuestra perspectiva. ¿Esto va a importar dentro de un año? Esta pregunta es una herramienta poderosa. Nos obliga a salir del momento, a tomar distancia emocional y ver la situación desde un plano más alto. Muchas veces, al hacerla, nos damos cuenta de que aquello que nos alteró tanto en realidad es insignificante a largo plazo. Pensemos en ejemplos cotidianos. Un comentario sarcástico de un compañero de trabajo. Una crítica sin sentido de un familiar en una reunión. Un mal gesto de un desconocido en la calle. En el instante, todo parece urgente, personal y ofensivo. Pero si lo analizamos con perspectiva, nos damos cuenta de que no merece tanto de nuestra atención. Dentro de un año o incluso dentro de unos días probablemente ni siquiera recordaremos el episodio. Esta forma de pensar nos protege. Evita que desgastemos nuestra energía emocional en cosas menores. Nos ayuda a conservar la calma y a enfocarnos en lo que verdaderamente importa: nuestra salud, nuestras relaciones cercanas, nuestros proyectos de vida. Después de los 40, cuando cada carga emocional pesa un poco más y la energía ya no es infinita, esta herramienta se vuelve fundamental. No es debilidad, es sabiduría. Es priorizar la paz mental por encima del orgullo o la necesidad de tener siempre la razón. Ahora avancemos a la tercera técnica, que nos enseña a separar claramente lo que depende de nosotros y lo que no, para no cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Tercera técnica: el círculo de control. Muchos de los conflictos emocionales que enfrentamos no vienen tanto por lo que sucede, sino por lo que intentamos controlar sin poder hacerlo. Y cuando pasamos de los 40, entendemos cada vez con mayor claridad lo desgastante que es intentar cargar con lo que no nos corresponde. Aquí entra el concepto del círculo de control: aprender a enfocar nuestra energía solo en aquello que verdaderamente está bajo nuestro dominio y soltar el resto. ¿Qué es lo que realmente podemos controlar? Podemos controlar lo que pensamos. Podemos controlar lo que sentimos, aunque a veces lleva práctica. Podemos controlar nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones. Pero no podemos controlar lo que el otro piensa. No podemos controlar las emociones ajenas. No podemos controlar cómo interpretan nuestras palabras, ni la forma en que reaccionan. Cuando intentamos cambiar lo que está fuera de nuestro círculo de control, como las opiniones de un familiar,
el mal humor de un compañero o la actitud de un desconocido terminamos frustrados. Porque, por más esfuerzos que hagamos, no depende de nosotros. En cambio, cuando enfocamos nuestra energía en lo que sí podemos manejar, todo se vuelve más liviano. Por ejemplo, podemos decidir no entrar en provocaciones, elegir el tono con el que respondemos, o incluso decidir no responder en absoluto. Y algo muy liberador ocurre cuando dejamos que el otro se quede con sus propias emociones. No es nuestra responsabilidad cargar con su enojo, con su frustración o con sus problemas personales. Cada uno es dueño de su estado emocional. Esta forma de pensar no solo protege nuestra tranquilidad, sino que también nos permite conservar la energía para lo que realmente importa en nuestra vida. En la próxima técnica veremos cómo fortalecer ese diálogo interno que nos ayuda a sostener esta serenidad, incluso en los momentos más tensos. Cuarta técnica, el diálogo interno del adulto. Hay un momento clave, en medio de cualquier situación tensa, donde todo se decide dentro de nosotros. No es la otra persona la que determina cómo nos sentimos, somos nosotros mismos quienes, a través de nuestro diálogo interno, elegimos el rumbo emocional que tomamos. Después de los 40, uno comprende que mantener la calma no es un acto pasivo, sino una elección activa. Y esa elección comienza con lo que nos decimos a nosotros mismos. En medio de una provocación, cuando sentimos que alguien intenta empujarnos al conflicto, podemos repetirnos mentalmente: yo elijo la paz, no el conflicto. Estas palabras simples tienen un gran poder. Nos recuerdan que no estamos obligados a entrar en cada discusión, que no necesitamos reaccionar cada vez que alguien nos provoca, que podemos, conscientemente, decidir preservar nuestra tranquilidad. Otra frase clave que refuerza este control interno es: no entrego el control de mi tranquilidad a manos de otra persona. Porque, en el fondo, eso es lo que sucede cuando reaccionamos impulsivamente, le damos al otro el poder de manejarnos emocionalmente. Y después de los 40, sabemos muy bien lo costoso que es permitir que alguien más gobierne nuestro estado de ánimo. Este diálogo interno actúa como un ancla, nos centra, nos estabiliza, nos recuerda que la paz es una elección que hacemos cada día, en cada conversación, en cada reacción. No siempre es fácil. Habrá momentos en los que la emoción sea fuerte, en los que sintamos la tentación de responder. Pero cuanto más practiquemos este diálogo, más natural se volverá. Y llegará un punto en el que, incluso frente a las personas más difíciles, podremos mantenernos firmes, en calma, dueños de nosotros mismos. Y ahora, como les prometí al inicio, vamos a cerrar este episodio con una clave final que puede transformar por completo la manera en que enfrentamos a las personas difíciles. Errores comunes después de los 40. Aunque con los años ganamos experiencia, también caemos en trampas emocionales que, si no somos conscientes, nos siguen robando paz. Después de los 40, estos errores se repiten con más frecuencia de lo que pensamos, y reconocerlos es el primer paso para dejarlos atrás. El primer error es intentar cambiar a los demás. Creemos que, si explicamos mejor, si mostramos nuestros argumentos, si insistimos lo suficiente, lograremos que la otra persona cambie su forma de ser o de pensar. Pero la realidad es que cada persona es dueña de su propio camino. Cambiar a otro no solo es difícil, es casi imposible si la persona no quiere cambiar. Cuando soltamos esa necesidad, nos liberamos de una carga que nunca nos correspondió. El segundo error es esperar reconocimiento o agradecimiento. A veces damos mucho apoyo, tiempo, paciencia, comprensión, y esperamos que el otro lo valore, lo reconozca o al menos lo agradezca, pero no siempre ocurre. Y cuando no llega ese reconocimiento, sentimos frustración o dolor. Aprender a dar sin la expectativa de recibir algo a cambio es un acto de madurez que protege nuestra paz interior. El tercer error es buscar constantemente aprobación. Queremos que los demás validen nuestras decisiones, nuestras acciones, incluso nuestra forma de ser. Pero depender de la aprobación externa nos hace vulnerables. Cada crítica, cada desacuerdo, puede desestabilizarnos. Después de los 40, es fundamental aprender a confiar en nuestro propio criterio, en nuestra experiencia, sin necesidad de buscar siempre la aceptación de todos. El cuarto error es guardar resentimientos cuando no se recibe el respeto esperado. Cuando alguien nos falta al respeto o nos decepciona, podemos quedarnos atrapados en la herida. El resentimiento actúa como un veneno lento, no afecta al otro, sino a nosotros mismos. Aprender a soltar, a perdonar internamente,
no es un favor que le hacemos al otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos para vivir más livianos. Estos errores son comunes, pero no inevitables. Cuanto antes los identifiquemos, antes podremos soltar esas cargas y caminar con mayor tranquilidad. Ahora sí, vamos a la parte final. Como les prometí al principio, les compartiré esa clave especial que puede marcar una gran diferencia en la manera en que enfrentamos a las personas difíciles después de los 40. Al comienzo de este video les adelanté que compartiría una clave que muchos desconocen, pero que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos a las personas difíciles. Y ha llegado el momento. Dejar de tomar como algo personal el comportamiento de los demás. Cuando alguien nos critica, nos ataca o busca provocarnos, es fácil caer en la trampa de pensar que se trata de algo personal, de algo que hemos hecho mal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las reacciones de los demás hablan mucho más de ellos mismos, de sus miedos, de sus frustraciones, de sus conflictos internos que no saben cómo manejar. Al comprender esto, liberamos un peso enorme de encima. No tenemos por qué hacernos responsables de lo que no nos corresponde. Cada persona carga con su propia historia, con sus propias batallas internas, y nosotros no necesitamos arrastrarnos dentro de esos problemas. Cuando logramos dejar de personalizar, todo cambia, las provocaciones ya no nos desestabilizan de la misma manera. Podemos observar, podemos escuchar, pero seguimos firmes en nuestra calma. El control permanece donde siempre debió estar, dentro de nosotros. Y esa es, en esencia, la verdadera paz que buscamos después de los 40, proteger nuestra mente, nuestro corazón y nuestra energía, sin dejarnos arrastrar por el ruido que ocurre a nuestro alrededor. Antes de cerrar, si lo que compartimos aquí te ha resultado útil, me encantaría leer en los comentarios qué técnicas sientes que necesitas aplicar más en tu vida. Y, por supuesto, si quieres seguir recibiendo herramientas prácticas para fortalecer tu bienestar y conservar la tranquilidad, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo estrategias simples y efectivas para vivir mejor a partir de los 40.